Hola, cordial saludo a todos. Mi nombre es Julia Ángel Beltrán Guillot, estudiante de Administración en Salud en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, tercer semestre de la materia Bioética con la tutora Elsie Janet Bejarano. Me place que me estén escuchando en estos momentos, pues antes de dar respuesta a las preguntas orientadoras del sílabus, quise hacer este video que lo están viendo ahorita en el foro colaborativo para salir un poco de la monotonía en el tema participativo, ya que de por sí es algo fría la educación a distancia. Entonces, bueno, el fin del mismo es exponer mi punto de vista con respecto a las posibles soluciones que puedan plantearse en la salud pública, teniendo en cuenta entonces así la ética, la moral, el principio de justicia y equidad en las leyes y estatutos de los derechos que se han plasmado en cada una de las declaraciones universales de los mismos. Bueno, en estos momentos están viendo en pantalla unas diapositivas que hice ya hace algún tiempo estudiando medicina en una materia que nosotros vimos muy chévere, que es más que todo de estudio en el campo, en el área, y se llama promoción y prevención en la salud. Hice estas diapositivas en cuanto a los problemas de salud pública en la comunidad. En la misma expongo lo siguiente. Primero que nada, el concepto de salud pública, porque ya que estamos estudiando este tema, hay que detenerse también a conocer el concepto de lo que nos estamos planteando, ¿ya? Entonces, la salud pública, entendemos por salud pública el cuidado y la promoción de la salud aplicados a una población o a un grupo preciso de la población. Entonces, cuando vemos ese trabajo del que les estoy hablando que realicé, es un trabajo de campo en el cual uno va y va a explorar, va a tomar muestras de población para posteriormente poder tener una tabla de hipótesis, de estadísticas, y entonces uno detectar los focos de enfermedades o de situaciones que se están presentando en esa población, ¿ya? Eso depende, o sea, si es de repente personal médico, pues van a ir a detectar situaciones de patologías que se estén presentando en esa comunidad. Si es más bien un tema de salud pública o departamental, municipal, distrital, como se lleva a cabo en este país, pues entonces estarán mirando más bien temas de soluciones sociales, de problemas sociales que esté enfrentando la comunidad, pero también a nivel salud, para poderle presentar esa estadística a los entes prestadores de la salud y entonces sí darle solución. Vemos que en Colombia la salud se ha convertido en un mercado basado en una libre elección del servicio y una especie de demanda por el tipo de enfermedad. ¿Por qué llego a esta inferencia? El mercado es porque si una persona se encuentra enferma, ¿verdad? Pongamos que no tiene todos los recursos económicos que pueda haber, ¿qué le van a suministrar en el sistema en el cual él se encuentra afiliado, que posiblemente ha de ser Sisbén? Generalmente le dan medicamentos a bajo costo que pudieran darse en un tratamiento dado, pero ya cuando ese paciente quiera de repente un medicamento con amplio espectro o mayor efectividad, ya de repente en muchas ocasiones ese sistema no cubre el costo de ese medicamento y le toca al paciente irlo a buscar de su propio bolsillo a la farmacia que tenga más asequible. Es por tanto que en Colombia la salud se ha convertido en un mercado. Tenemos en cambio que un paciente que tenga los recursos económicos, que sí pueda acceder ya sea tanto al sistema de gobierno o al sistema privado, pues entonces todo va a ser más sencillo, porque simplemente va
le van a recetar la medicina y él va a poder ir a reclamarla o pagarla en su defecto, porque tiene los recursos económicos. Todo depende de un recurso económico el cual la persona pueda acceder o no. ¿Ok? Entonces, dando una visión inequitativa de este derecho. Y es donde se pone en una balanza la equidad o eficiencia. Claro, es donde vemos que definitivamente hay una deficiencia en el sistema de gobierno, porque no están teniendo como eje principal los principios de equidad o de eficiencia. Cuando tú tienes esos principios en tu sistema de gobierno como prioridad, que es el de la equidad y la eficiencia, la equidad en la que quiere decir que todos puedan participar, todos accedan a ese sistema, y de eficiencia es que sea definitivamente oportuno, eficaz, que la persona pueda decir, oye, fui, me atendieron los médicos, me dijeron que tenía esto, que el procedimiento va a ser un modo eficaz de un sistema. Si no tienes estos principios, definitivamente hay una falencia, hay una falla, no se están dando las cosas como deberían darse. Entonces es cuando nos enfrentamos a muchos problemas en el país en cuanto al sistema de salud pública que estamos hablando. En estos momentos, por ejemplo, en muchas entidades prestadoras de la salud o EPS no se cubren enfermedades diferentes a las epidemiológicas. Se deja la salud a la empresa privada, medicina prepagada, y el gobierno se libera de ese problema. Corrijo, la IPS, ¿verdad?, no se hace cargo de esas enfermedades. Por ejemplo, llega un paciente con una enfermedad tipo solitaria, que en el mundo nada más hay 2 o 3 casos, ¿verdad? Llega, entonces por eso es que el paciente tiene que verse obligado a estar en una EPS, una medicina prepagada, para que en caso de que eso ocurra, el gobierno se lava las manos y el paciente recurra al sistema de medicina prepagada o EPS, y allá entonces sí lo puedan atender, sí le puedan dar solución a su caso de enfermedad o patología dada. Y entonces, vuelvo y digo, el sistema de salud se ha convertido en un sistema de mercado, para los que pueden acceder y para los que no pueden acceder. Este problema de verdad que no sería tan severo si se entendiera el bienestar de la persona como individuo y colectivo. Cuando en un sistema de gobierno también se tiene en cuenta que dentro de los derechos humanos que se viven proclamando en todos los países para que se puedan dar, para que se puedan cumplir, cuando un sistema de gobierno cumple el sistema de los derechos humanos, quiere decir que está teniendo en cuenta que todos sus habitantes, que todas las personas de ese país van a tener acceso a una salud, que van a poder tener acceso al bienestar suyo como persona, como ciudadano de un país. ¿Ok? Quiere decir que ese gobierno está viendo por el sostenimiento de su nación, ¿ya? Cuando eso no es así, definitivamente las personas, los ciudadanos, el modo de vida pasa a un segundo plano, porque no se está teniendo en cuenta que las personas tienen derecho a una calidad de vida. ¿Ok? La salud está relacionada con factores culturales, económicos, sociales, políticos y biológicos, es decir, la patología en sí. ¿Por qué lo afirmo? Un paciente con cáncer de estrato 1 no es el mismo paciente con cáncer del estrato 2. Entonces,
¿Por qué lo digo? Vuelvo y pregunto. Porque el paciente con cáncer tipo 1, de paso que le toca vivir unos estadios de cambios de ánimo en los que a veces le da por la rebeldía, por la depresión, por las amarguras, por el llanto. O sea, viven una montaña rusa de emociones por el mismo problema, por la misma enfermedad. Un paciente de cáncer de tipo de clase baja, de estrato bajo, de estrato 1, 2, 0, 1 y 2, por decirlo así, va a tener problemas en su entorno, en su comunidad, porque va a pelear porque no lo están atendiendo, porque no está recibiendo la atención que debiera, por miles de cosas, porque no tiene acceso al medicamento, los medicamentos son muy costosos, ya no va a poder seguir trabajando si esa persona trabajaba, o si es un niño sus padres no van a tener los medios como subsanar todas las cosas que ese niño de ahora en adelante va a necesitar, en fin. En cambio, un paciente de cáncer de estrato 6 no tiene esa necesidad, porque va a poder suplir todas sus necesidades a pesar de las dolencias, a pesar de la patología. Entonces es donde influye el tema cultural, es cuando digo que influye el tema económico, el tema social, porque hay un nivel también de educación. Entonces el de estrato 6 sabe muchas veces qué es lo que le está pasando, en cambio el de estrato 1 a duras penas sabrá qué es lo que es una fiebre. Es un tema también político, porque ahí está inmerso directamente el sistema de gobierno que permite que la persona pueda acceder o no a un sistema de salud adecuado, y es el tema biológico que va a intervenir en todo el campo de la patología que se pueda estar dando en esa persona. Entonces se podría decir que la enfermedad es la consecuencia de las diferentes alteraciones del medio en el cual está el individuo. Esa es la inferencia que tengo. ¿Por qué? Porque si hubiese un sistema adecuado, ¿verdad? Ese paciente, va a tener una enfermedad más llevadera, va a saber, me están atendiendo, me están dando los medicamentos debidos a su tiempo y todas las cosas que en eso conlleva. Entonces es cuando digo, si el gobierno, en vez de enfocarse a curar, se enfocara en prevenir, se disminuiría notablemente la deuda y las intervenciones no tendrían que ser tan altas para los diferentes centros de salud, porque no tendríamos enfermos que sanar. Vuelvo y digo, la importancia de la prevención es total. Cuando tú vas a una comunidad y te das cuenta que en esa comunidad no están hirviendo el agua, no se están lavando las manos, no se están bañando como debieran, no están accediendo a un agua potable, no están viviendo, cerca a lagos, lagunas o fangos y ese tipo de cosas, entonces se detecta cuáles son los focos y entonces se puede proceder a llegar a la comunidad y decirle, esto no lo puedes hacer, o esto es así, te debes lavar las manos, debes tener precaución, colocar mosquiteros, ojo con el dengue, miles de factores. Entonces ya tú estás previniendo a la persona, ya la persona va a tener conocimiento, porque a veces la comunidad no tiene conocimiento de lo que se está enfrentando en su medio, y entonces llega la enfermedad y dice, ¿ahora qué hago? ¿A quién acudo? Pero en cambio, cuando se da la prevención y la promoción de la salud, las cosas son totalmente mucho más fáciles para el médico como tal que está asistiendo en ese puesto de salud o en ese hospital o en esa clínica que le llega al paciente. ¿Ok? Entonces digo, porque no tendríamos enfermos que sanar, pero esto está más arraigado a un problema de prioridades. Claro, el gobierno tiene que definitivamente tener un sistema de prioridades en el cual pueda decir, bueno, este sistema va a tener estas prioridades como lo son los principios de justicia y equidad para la salud, y entonces vamos a
a implementar cierto plan de trabajo en el cual va a existir un personal capacitado para llevarlo a cabo. Eso es cuando definitivamente tiene prioridades, pero cuando no la hay, entonces se debe estabilizar, se debe pensar que hay que estabilizar vivienda, hay que estabilizar seguridad alimentaria, empleo, educación, recreación, ecosistemas estables y ambientales, sociales, saludables. Eso quiere decir que si existe ese tema de prioridades, pues definitivamente va a haber una salud pública ideal. Los principales problemas de salud pública cuando se hacen jornadas de socialización en las comunidades, de detección en las comunidades, nos encontramos primeramente con pobreza. Hay personas que creen que ir a una comunidad es irse a topar con una mansión de lujo en la cual todo va a estar reluciente y brillante. Cuando tú te enfrentas a una comunidad te vas a encontrar con personas que viven en casas de cartón, en techitos de madera, en unas condiciones deplorables, que no va a haber piso, si llueve todo se les va a mojar, viven más en la intemperie que en un lugar seco. Vas a encontrar niños comiendo de la basura, desnutrición tanto en adultos como en niños. Tenemos el tema muy latente que es el de La Guajira y el Chocó, por ejemplo. Esas son comunidades vulnerables, por ejemplo. Encontramos inmediatamente un sinnúmero de patologías. Entre ellas se ha visto muchos casos de enfermedades venéreas de contagio por transmisión sexual, entre ellas la sífilis congénita. La sífilis es un tema bastante difícil porque es que todavía no hay conocimiento de ella. Quizás conozcan el VIH, quizás conozcan incluso el virus del papiloma humano, pero en la sífilis, a pesar de que es un virus de transmisión sexual, las personas no tienen el tema del conocimiento y entonces se da, lo encontramos muchas veces, encontramos las manchas en las manos como tipo quemadura de cigarro en la gente y ellos no saben, ellos creen que son lunares que le están saliendo, lo toman como normal. A esto es a lo que me refiero cuando inicialmente decía que incluso las patologías tienen que ver con un sistema cultural, porque hay personas que pueden asumir que la enfermedad que tienen o la forma en la que están viviendo es normal, porque desconocen lo que puedan estar pasando, lo que le puede estar pasando a su organismo. Encontramos también entonces el tema del VIH, como lo estoy mencionando, ¿verdad? Hay personas que pueden durar hasta 40, 50 años, dependiendo de su longevidad de vida, sin presentar síntomas y vamos a ver que son portadores y no lo saben. Vamos a encontrar también mucho aumento de nacimiento de niños de bajo peso. Vuelvo y repito, tenemos el tema de La Guajira, en el cual definitivamente hay unos niveles de pobreza extremos en esa comunidad indígena y que el gobierno quizás ha querido llegar, pero de una manera abrupta, porque ellos tienen también un tema de ideología de su religión, de su etnia como tal, y ellos de cierta forma no permiten que los aborden de una manera abrupta. Entonces es un tema que no han sabido ayudarlos. La buena noticia es que, por ejemplo, organismos internacionales, por ejemplo, como la UNICEF, y en compañía de otras empresas multinacionales que se han querido unir a ese proyecto, como lo son las empresas de pañales, las empresas de agua a nivel mundial, se han querido unir para apoyar este tema de desnutrición de los niños. Pero esto cómo se logra saber, precisamente por la asistencia en las comunidades que detectan este sistema, este problema que se está viendo muy latente. Otro que vemos es las adicciones. Encontramos padres de familias adictos al alcohol, a las drogas, al cigarro, niños
desde temprana edad con cigarros en la boca, con droga, oliendo boxer, oliendo amoníaco y este tipo de cosas, para evadir muchas veces el tema social y el entorno en el que vive, o definitivamente parecer más fuertes, más activos, ¿ya? Encontramos también, esto sí definitivamente es algo que se consigue en la mayoría de las comunidades vulnerables, es el tema de los adolescentes, el embarazo en los adolescentes, incluso en los niños. Hay niñas de 10 años ya embarazadas, o sea, recientemente saliendo de la primera menstruación, ya embarazadas, que les ha tocado, como muchas veces han dicho las noticias, cambiar muñecas por un bebé, un muñeco de verdad, un bebé. Entonces es un tema también de desconocimiento, es un tema que, que no se le está dando la debida atención, porque vemos también en la violación de derechos intrafamiliar, vemos padres, por ejemplo, los, los, los abuelos, hemos visto temas de abuelos que violan sus nietas, hemos visto los, ¿cómo es? Los padrastros, los tíos, o sea, en el mismo núcleo familiar hemos encontrado temas de violación tanto a niñas como a niños. Entonces, y es un tema que, pues, como es a un sistema, a una población que es de estrato 1, pues muchas veces no se ve, no se siente, no le dan la debida importancia, no salen en las noticias, pues por lo tanto el gobierno no sabe o desconoce del tema, porque no se están llevando a cabo el tema de lo que es la promoción y prevención de la salud. Y entonces es por eso que aparecen todos estos temas en los principales problemas de salud pública. Nuestra tarea como futuros administradores en salud es la prevención primaria, secundaria y terciaria. Yo hice este pequeño cuadro en el cual defino la prevención primaria como es, o sea, es como cuando se impide la aparición de la enfermedad. O sea, es cuando tú llegas a esa comunidad, detectas las problemáticas, las situaciones que se están viviendo en esa comunidad, y entonces se decide hacer un plan de acción o de trabajo para impedir que ese foco se expanda. Quiere decir que ahí estoy impidiendo que aparezca a futuro ciertos tipos de enfermedades. En la secundaria encontramos la cura de la enfermedad. Quiere decir que ya es cuando encontramos definitivamente gente enferma, y nuestro trabajo es guiarlo ante el sistema de salud que tengan en ese momento, para que se puedan librar de esa enfermedad y volver otra vez a su bienestar. Y la terciaria es en la que se le devuelven las capacidades perdidas a la comunidad. Cuando me refiero a devolver las capacidades perdidas, es que se le hace entender a la comunidad que ellos tienen derecho a acceder a un sistema de bienestar. Ellos tienen derecho a un sistema de salud, así sea primario, de atención primaria, pero se tiene derecho, porque hay una Carta de Derechos Humanos que lo avala, porque hay una Constitución que habla de mantener a una comunidad en bienestar, en salud y bienestar. Entonces termino con esta frase de Joseph Leonard, que dice: el ser humano pasa la primera mitad de su vida arruinando la salud y la otra mitad intentando restablecerla. Definitivamente estoy de acuerdo, y más en estas comunidades que, vuelvo y repito, vulnerables en todo aspecto, por cultura, por falta de educación, por todo, desconocen la enfermedad. Entonces obviamente tienen que pasar cierto tiempo de su vida tratando de salir de esa situación, problema, de esa enfermedad o de ese problema socioeconómico, que puedan estar enfrentando como comunidad.
De este lado, pues ya expuse en el foro colaborativo los puntos que investigué con respecto a una información que encontré de Argentina. Es impresionante cuando se investiga el sistema de salud de países europeos como España y Argentina. Encuentro, por ejemplo, que en España los hospitales tienen escuelas. ¿Y por qué tienen escuelas? Porque hay niños de enfermedades terminales que no pueden volver a sus casas y mucho menos pueden ir al colegio. Y en esas escuelas de los hospitales hay un personal docente especializado, no es cualquier personal docente, es un docente especializado en niños con enfermedades terminales. Entonces, imagínate, qué maravilla, un sistema de salud que se preocupa porque los niños que no pueden volver a su casa, que no pueden volver a la escuela, puedan tener educación, y una educación gratuita, asequible para todos los estratos. ¿Ok? Es paradójico también encontrar como en países como Argentina la salud es gratuita. O sea, hay muchas partes del mundo, ¿verdad?, que se habla de una salud gratuita, pero hay que ver de qué calidad. En Argentina vemos que definitivamente la calidad es alta. En los hospitales, pues cualquier examen que el paciente requiera, después que presente su identificación, va a ser atendido como que si estuviera pagando, porque hay un sistema de salud que le permite a cualquier ciudadano poder acceder a él, poder acceder a la atención. ¿Ok? Y paradójicamente, pues en Venezuela también se da, a pesar de todas las problemáticas. Hay ciertos centros de salud que le llaman centros diagnósticos integrales o CDI, en los cuales cualquier persona puede ir y ser atendido desde medicina general hasta medicina especialista cuando es remitido, en derecho a hospitalización, cirugías, etcétera, totalmente gratis, y acceso incluso a los medicamentos totalmente gratis. Entonces aquí, gracias a esa investigación que hice, pude detectar ciertos puntos que le pueden dar solución al tema de salud pública. Aquí señalé con negrita, es un seguimiento de evaluación y análisis de la situación de salud, una vigilancia de la salud pública y control de los riesgos y daños, todo lo que ello conlleva, una promoción de la salud, como lo venía hablando, con énfasis en enfermedades no transmisibles, una participación de la comunidad, principalmente a través de la estrategia de municipios saludables. O sea, no solamente es capacitar al personal que tiene el título, sino también al personal de la comunidad, a la madre de familia, al padre, a los hijos, que ellos también pueden hacer parte de ese plan de ¿cómo es?, de ayuda en cuanto a charlas. Entonces vemos como dirigentes comunales se unen también a la dictada de charlas y definitivamente ayudarse unos con otros en la comunidad. Vemos el desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en salud. Ya esto tiene que ver más con el tema de gobierno. El fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en la salud, y la evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de la salud. Vemos este muñequito en el cual tiene un fonendoscopio con el signo peso, porque es lo que representa lo que estaba hablando al principio de la salud cuando se convierte en un mercado. Vemos también el desarrollo de los recursos humanos. Hay que tener en cuenta con qué recursos cuenta un país también para poderle ofrecer a su comunidad un sistema de salud impecable. Entonces ese tema también, garantía de la calidad de servicios de la salud, claro está, dentro del plan de gobierno debe estar eso. Investigación de desarrollo e implementación de soluciones innovadoras en la salud, para lo cual
estamos siendo formados y capacitados. Reducción del impacto de las emergencias y desastres de la salud mediante el tema de promoción y prevención de la salud. Esto pues lo he tomado de fuente del Ministerio de Salud de Argentina, luego de una visión de la problemática, y hemos podido de repente sacar esas conclusiones. Bueno, compañeros y profe, esto ha sido todo por hoy. La verdad es que me encanta haber podido expresar mis ideas mediante este video en el foro colaborativo. Si lo quieren compartir, pues con mucho gusto. Han sido 30 minutos larguitos de provecho, tanto para mí como para ustedes. Para mí en primera persona, porque de verdad he podido expresar de manera amplia lo que tengo aquí en bultos de papel y de bibliografía que me he leído en estos últimos días. Es mucho más resumido definitivamente. Entonces, bueno, un saludo para todos y bendiciones. Hasta pronto.